Dios me le bendiga, hermano. Esta mañana, aquí estamos en el nombre de Jesús. Vamos a estar considerando el Salmo número 3. Salmo número 3. ¿Ven? De manera breve, Salmo 3. Y el tema, Jehová es mi escudo. Estuvimos considerando hace un ratito, ¿verdad? Esta mañana en la escuela bíblica, que aquel filisteo tenía un escudo y tenía un escudero. O sea, uno que le cargaba el escudo, mientras él cargaba las armas. Pero vamos a ver aquí que Jehová es mi escudo. Está el Salmo de David, el primer de los 73 salmos que escribe David, que por lo menos tenemos conocimiento en la palabra de Dios. Este es el primero de ellos. Amén. Y vamos a ir sobre él en el nombre de Jesús. Y lo leemos y oramos. Dice así. Podemos leer todo el mundo junto, es breve, de 1 al 8. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, y sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Padre Santo, glorifícate, Señor, en medio de tu palabra. Ayúdanos a entenderla y a ponerla por obra en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Estamos hablando en el contexto de este Salmo 3. Todas las porciones de la palabra de Dios tienen un contexto. O sea, hay una historia subyacente, hay unos entornos subyacentes. En el caso de cuando es una palabra, ¿verdad?, escrita que no es histórica, pues tenemos que siempre considerar todo lo que está diciendo. Si usted está viendo algunas porciones que están en Efesios, pues en lugar de enfocarse en un solo verso, mire lo que está antes y lo que está después, todo el tema. Y si quiere, todo el tema de Efesios. Y si quiere, todo el tema de otros escritos de Pablo en ese entonces. Y si quiere, todo el tema del Nuevo Testamento. Y después, entonces, todo el tema de la Biblia. Pero tenemos que considerarlo dentro de todos esos niveles de contexto. Nunca hay un verso aislado, ni una historia aislada en la palabra del Señor. Esta porción, cuando usted mira, si usted mira arribita, dice Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Amén. Y usted conoce esa historia, la historia de Absalón. Cuando él huía de Absalón, allá en 2 de Samuel, la estuvimos viendo en 1 de Samuel 17 hoy, en la escuela bíblica. Si nos adelantamos a 2 de Samuel 15, David, entre todos los hijos que tuvo uno que se llamaba Absalón. ¿Okay? Y era el que él verdaderamente apreciaba. Apreciaba en el sentido, parece que era que una persona que quizá la veía más afín a él, pero por razones que a veces desconocemos, pues era como que el favorito de David. ¿Okay? Eso no está bien, tener hijos favoritos. Todos los hijos son iguales. Dios no tiene favoritos, todos somos redimidos con la sangre de Cristo. El problema empieza cuando empieza con la parcialidad. Pero eso es un asunto que tenemos que considerar aquí también. Porque antes de ir a lo que nos dice el Salmo, es bueno que consideremos el contexto. ¿Okay? ¿Cómo llegó Absalón a la coyuntura de rebelarse contra su padre? ¿Okay? Absalón hacía muchas cosas en el contexto de su crianza y usted ve que su papá no lo importunaba. Su papá no lo corregía. Su papá no lo disciplinaba. Dejaba que hiciera las cosas ahí y no, por eso digo que el rey no criaba a sus hijos. Entonces no le estaba poniendo vergüenza. Entonces ese varón creció y él pensó que él tenía que ser como que el centro de atención. Y pasó en un momento dado que cuando vino Tamar, que era media hermana, era hermana de Absalón, pero era media hermana de todos los otros, porque todos eran hijos de David, pero eran de diferentes esposas. También eso es una razón para problemas. Vaya viendo, vaya sumando. Pues Amnón vino y se enamoró de Tamar, que era media hermana de él. Era hermana completa de Absalón, la misma mamá que Absalón. Pero no era, la mamá de Absalón la mamá de Amnón era otra. Lo único que tenían en común Amnón y Absalón era el padre, que era David. Eran de diferentes madres. Pero entonces Amnón se infatuó con esta media hermana, que se llamaba Tamar, y entonces se propasó con ella.
Y después que se propasó con ella, la despreció y no quiso casarse con ella. Y entonces, esa desgracia ocurrió. David no hizo nada con eso tampoco. Pasó el tiempo y Absalón, como era así de cascos calientes, pues fue y ideó una trama para engañar y hacer una fiesta y que Amnón fuera allí y que cuando fuera lo iban a matar allí. Y así hizo. Una fiesta, cuando vino todo el mundo, dijo, sálgase cogiendo, va a matar a Amnón, y mataron a Amnón. Mató a Amnón y salió huyendo de los entornos y se fue lejos, ¿verdad? No recuerdo si se fue allá a los campos de Moab, Belén, por ahí, se escapó por otro sitio de lejos para no estar cerca de su padre. Y el padre, pues, tampoco lo llamó para disciplinarlo ni a pasar tiempo a sí mismo. Pasaron unos años y todo ese asunto se quedó ahí. Nadie vio a nadie, a David haciendo nada con nada, ni disciplinando al salón, ni nada. Todo se quedó ahí, se quedó como a lo adivino, como decimos nosotros. Y eso es un contexto importante que tenemos que tener en esta historia. ¿Okay? Ahora, pasa el tiempo, entonces empieza Absalón a querer acercarse a David. Y por allá trata de hacerlo a través de Joab, que era general de ejército de David, que era familia de David, era primo de David. Como Joab no le hacía caso, vino Absalón y le pegó fuego a unos campos que eran propiedad de Joab, que estaban sembrados de trigo, le pegó fuego y hubo pérdida allí. Y Joab se enfureció y le dijo, ¿por qué hiciste esto? Porque yo te llamaba y no me hacías caso. Que yo quiero hablar con mi papá. Entonces, pues David le permitió a Absalón que viniera y se mudara por un pueblito más cerquita, pero todavía no le había dado la oportunidad de hablar con él. Al tiempo, después, por mediadores, pues habló con Absalón, pero lo que hizo fue que le besó la mano y no hablaron nada del asunto. Y se quedó todo así como que, pues, se quedó cordial. Hasta que entonces Absalón veía que la cosa no cambiaba, porque él quería tener un lugar de protagonismo, que nadie le había enseñado lo que era que había que hacer. Y empezó a buscar apoyo entre personas que no estaban de buenas con el rey. Asuntos que el rey no había atendido. Y siempre va a haber alguien, hermano, que de momento no hicieron lo que yo quería, no me dieron lo que yo esperaba, que se empezó a hacer un grupito, hasta que después hubo un grupo, o sea, una gente que formó como un partido político, estaban detrás de Absalón. Los Absalonistas Unidos, jamás serán vencidos. Entonces lo puso así, y eventualmente, tanto estuvo, hasta que se declaró rey en un sitio, y lo proclamaron rey. Y venía con toda esa gente para Jerusalén, y cuando David vio eso, David huyó de Jerusalén con su gente. Algo inexplicable. El hombre de guerra huyó de delante de su hijo. Pero huyó porque decía que todo el pueblo estaba con Absalón. Y esa noche fue una noche triste porque él tuvo que ir, cruzar los vados de allá, cruzar el Jordán, irse por allá, a la tierra, al otro lado del río. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Ese es el contexto de este salmo. Son 3 porciones. El verso 1 y 2... él resume el problema donde estaba metido. Los otros 2 versos, 3 al 4, 3 al 6, podemos decir. ¿Ok? Sin embargo, él dice, mi confianza es esta, y por eso es que yo entiendo que tú me vas a bendecir. Y los versos 7 al 8, vamos a ver que es una oración que él hace, una oración de confianza, una petición que él le hace al Señor. ¿Cuál es lo importante de este salmo? Primero, estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Hay cosas que a veces, actitudes y acciones y eventos que ocurren en el Antiguo Testamento, peticiones que a veces la gente hace, oraciones que la gente hace en el Antiguo Testamento, que nos parecen un poco jaras. ¿Ok? Hay otros salmos por ahí que dice, ay Señor, cómo nos han tratado mal este pueblo. Ay, dichoso el que le cogiera a los hijos y los estrellara contra la peña. Dice, pero qué cosa más brutal es esa, ¿en qué oración de cristianos van a hacer eso? Claro, pero no estamos hablando de cristianos, aquí estamos hablando de un contexto, de unas realidades que había en aquellos tiempos, donde la presencia de Dios no era la presencia de Dios que tenemos nosotros ahora cuando Cristo nos ha comprado. Y donde el entorno allá era el entorno ese de acción física, de guerra física y todas esas cosas, era una cosa diferente. Y era lo que ellos expresaban, ¿verdad? Esto era cuando estaban cautivos allá en Babilonia. Ahora bien, pero también hay otro salmo de David donde dice, mira, sí, dales el pago de lo que tú no hiciste, de lo que ellos no hicieron.
y quebrántalo, Señor, y haz todas estas cosas por allá. Usted no necesariamente diría, usted como creyente dice, ay, Señor, este que está haciendo esta maldad aquí en nuestro barrio, ay, Señor, si tú le pasaras el rolo y lo veláramos en la funeraria aquí a 3 días. Usted dice, pero que usted no es el surtidor de juez, ni el juicio sobre esa persona. Usted puede orar y decir, Señor, trata con este varón, y el Señor se encarga. ¿Cómo va a tratar el Señor? Él sabe. Pero no era raro ver en el Antiguo Testamento, en los Salmos, que vinieran peticiones parecidas a ella. En este Salmo no necesariamente ocurre así, pero nos habla de cuando el Señor castigó a las personas. Lo vamos a ver en el verso 7 y 8 que usted leyó. Ahora, lo importante de este Salmo para nosotros hoy, cómo lo traemos a nosotros al presente, es lo siguiente. Es el no pensar que el Señor nos abandonó. Recuerda que estábamos hablando de ello cuando estuvimos hablando en la escuela bíblica. El Señor no nos abandonó. El Señor nos compró con su sangre. Estamos hablando de los creyentes, ¿okay? No estamos hablando del público en general. Estamos hablando de los que son de Cristo. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador, Él le compró con su sangre, le perdonó sus pecados. Usted es propiedad, oiga bien, propiedad de Cristo Jesús. Él le compró, Él no lo abandona, Él no le deja. No te desampararé ni te dejaré. Él va a estar con usted. Amén. Todo el tiempo. Podrán venir adversarios, podrán momentos de flaqueza en la fe, podrán momentos de tambaleo espiritual en nuestra vida, pero eso no es, ni quiere decir que es que el Señor lo abandonó. Es que tenemos vaivenes en nuestra vida que son así. ¿Okay? No debería ser así, pero son así. David en este momento le dice al Señor, oh, Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Pensando, y estaba viendo la realidad ese día. Él siempre tenía enemigos, pero ahora los enemigos venían de su casa, de su familia. Dice, muchos son los que se levantan contra mí. Personas que él pensaba que estaban con él, ya no estaban con él. Muchos de ellos, esos que dicen de mí, no lo salva nadie. No hay para él salvación en Dios. Y estoy seguro que todos los que estaban con Absalón decían, nuevo rey es Absalón. David sale, se va, huyó, el nuevo régimen es Absalón. Que Dios salve a Absalón. Que viva Absalón. Absalón reine para siempre. Todas esas cosas que a veces la gente dice, ¿verdad? Para los reyes que son humanos. Todo eso estaba sucediendo en esa noche. Así que lo que David podía decir es, wow, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Hay muchos que se levantan contra mí. Muchos más están contra mí que conmigo. Y se pasan diciendo que para mí no hay salvación en Dios. Como que dice, ¿de qué le vale a David confiar en Dios? Eso es lo que pasa en nuestro entorno, en nuestro mundo también. ¿Ok? No es que la gente nos lo diga, pero el entorno, ¿verdad? Podríamos pensar, ¿de qué me vale a mí confiar en el Señor? Para las cosas. Humanamente hablando, porque nuestro primer enemigo es la carne. Y nos podría tratar de decir, mira, las cosas con el Señor no salen como tú esperas que salgan. Claro, muchas veces no salen como nosotros esperamos que salgan, pero el Señor siempre es el que hace las cosas. Esa parte importante nos tenemos que llevar. Confiar en el Señor. Hay otro salmo, acá otro salmo de David también en la Biblia, que le han puesto el subtítulo, confiando en Dios como un niño. ¿Verdad? Bien diferente. Sino que confiando en el Señor como los niños confían en sus padres. El niño confía plenamente en sus padres. Depende plenamente, completamente de sus padres. Así debemos ser nosotros también. David vio la cosa difícil. Aparte de que él fue el que se lo buscó. Por eso les dije el contexto primero. No es que David estaba completamente ajeno de todo lo que había sucedido en la historia con su familia. Todo esto había venido por errores de David. Y la situación degeneró hasta que llegó hasta donde estaba. ¿Oyó? Pero Dios estaba en el asunto. Aún ahí usted ve la gracia de Dios. Usted podrá cometer errores, pero Dios está con usted. No es apoyando los errores suyos. Está con usted porque Él es misericordioso. ¿Amén? Y Dios está para levantarnos y hacernos caminar otra vez. Amén. Los hijos de Dios, Él no los tiene puestos para que anden apabullados y aplastados. Anden en vergüenza. Pero cualquier error que nosotros hagamos, el Señor nos redime de ese error. Usted va y le redime, le perdona, le limpia y lo pone a caminar otra vez. Amén. En el nombre de Jesús. Ese es el contexto de lo que estamos viendo, porque usted es hijo, hija de Dios. Amén. Esto no es, soy hijo de Dios, hija de Dios, hasta que pase un momento que de momento ya no lo seré. Eso nunca va a ocurrir. Ese es el contexto de la palabra. Lo que sí va a ocurrir es que
En el momento en que hagamos algo que a Dios no le agrada y estemos en proceso de pagar las consecuencias de ello, que era lo que estaba pasando aquí con David, podemos confiar que el Señor está con nosotros. Pero lo primero que hay que hacer es confiar de que el Señor está con nosotros y reconocer por qué llegamos a este momento. Esa es la parte importante. ¿Por qué llegamos a esta coyuntura? Allá estaban aquellos esperando y batallando y nadie sabía meterle mano a Goliat. Te lo vi esta mañana. ¿Para qué era la batalla y qué era lo que quería David? Que Jehová tuviera la victoria para que todo el mundo, la congregación, los de Israel, supieran que Jehová no libra con espada ni con lanza, sino con su poder. Usted diría, pero es que se supone que ellos hicieran eso, pero no lo sabían. No estaban, estaban batallando como batalla cualquier persona en el mundo. El ejército de nosotros haciendo fuerza con aquel otro. Y ninguno de los dos se atrevía a meterse mano. Porque los filisteos tenían más temor de Jehová que lo que tenía el pueblo de Israel. Vaya usted a ver. Por eso era que no sabían atacar a Israel. En ese contexto, Dios hace las cosas porque Él se quiere glorificar. En el contexto de nuestra vida, ayudándonos en nuestras dificultades, aunque nosotros mismos no lo hayamos buscado, el Señor también trabaja en nuestras dificultades. Porque Él es bueno. Él no nos abandona. Amén. Amén. Y eso es lo que está incluido en estos primeros dos versos. David dijo, estoy en una mala situación y todo el mundo está en contra mía. Se atreven a decir que Dios no me va a salvar, que Dios no me va a librar. Pero mire el verso 3 y 4, dice, mas tú, sin embargo, pero, de otra forma, Jehová, tú eres escudo alrededor de mí. ¿Te acuerdas que los escudos protegen como de que de frente, verdad? Tú tienes el escudo aquí, pero dice escudo alrededor de mí. Era como un escudo redondo. Un escudo que no existe. Un escudo que solamente es Jehová. Va viendo la ilustración. Tú eres escudo alrededor de mí. Amén. Mi gloria. Como que dice, yo vengo para servirte, para asegurarme de que tú te lleves la gloria. Habrá podido cometer errores, cometió errores, pero uno detrás de otro, pero un montón, hermano. Y lo que estaba sucediendo ese día, Jehová se lo había dicho por boca del profeta Natán. Como tú hiciste todas aquellas fechorías, que adulteraste con la mujer que no era tuya y tramaste para que un varón justo, que era Urías, muriera y después lo tapaste, la espada nunca se va a apartar de tu casa, se va a venir muerte sobre tu casa. Pero Jehová ha remitido tu pecado, como dice, Jehová te perdonó y no morirás. Pero la espada nunca se apartará. Mírala ahí. Primero murió Amnón. Ahora en esa coyuntura después fallecería Absalón. El bebé que tuvo con Betsabé, el primer bebé, murió también. Pero Dios en el asunto redime las cosas. Porque el segundo hijo de Betsabé, Salomón, fue el que continuó la línea de los reyes hasta el Señor Jesús. Usted lo vio porque la estábamos hablando de Rahab. Estamos mencionando a Betsabé. Amén. Así que todas esas cosas importantes estaban sucediendo e ilustran que Dios no abandona a los que son suyos. Pero Dios los disciplina y nos disciplina, pero no nos abandona. Amén. Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria. Y el que levanta mi cabeza, en lugar de estar así, cabizbajo, porque la situación era para estar cabizbajo, dice, pero tú eres el que, no dice, que levanta mi cabeza, el que me permite estar en el sitio que debo estar. Eres escudo alrededor de mí. Todos los adversarios estaban buscándolo para matarlo. El contexto era que había uno que había traicionado a David, que conocía bien la forma en que David pensaba y guiaba al ejército. Y ese era el que estaba, consejo de, no me acuerdo, yo por poco me acuerdo el nombre, él estaba aconsejando a Absalón. Pero la oración de David era, Señor, confunde el consejo de este varón, para que el consejo que le dé a Absalón sea un mal consejo. Y Absalón quería seguir a David, perseguirlo esa noche, para, ¿verdad?, atacarlo directamente y no darle chance de que se organizara. Pero el consejero aquel le dijo a Absalón, no, mira, tu papá es un hombre de guerra, él está bravo ahora mismo,
no te conviene, a ti te conviene organizarte, darle chance y mañana lo busca. Y así lo hizo. Mañana lo busca, que al otro día pasó eso mismo. Ya el ejército de Israel estaba reorganizado y fueron y pelearon contra el ejército de Absalón. O sea que lo que pudo haberle dado la victoria físicamente a Absalón, Jehová dispuso para que le dieran mal consejo. Amén. O sea que esa era la obra, parte de la salvación que Jehová estaba obrando en la vida de David. El consejo de, pero ¿cómo me acuerdo? El consejo de Arcilai o algo así, no me acuerdo el nombre. En la historia está, lo va a encontrar en esos capítulos. Aitofel, el consejo de Aitofel. Confunde el consejo de Aitofel. De hecho, Aitofel vio que no se siguió su consejo y fue y se ahorcó. Para que tú veas cuán terrible eran las cosas, ¿verdad? La gente, ¿verdad?, tomaba las cosas bien exageradamente en aquel tiempo. El asunto es que no le hicieron caso a Aitofel. Y entonces le hicieron caso a otro que fue de parte de David y aconsejó, y le hicieron caso a Aitofel. No, como se sintió ofendido, fue y se ahorcó ese varón. Y resultó que Dios usó esa dilación, esas horas de esperar hasta por la mañana, para que el ejército de David se preparara para batallar contra la gente que estaba con Absalón. Con mi voz, dice el 4, clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mira, en la situación difícil, que es la que está ilustrada del verso 1 y 2, usted le ponga nombre, la que usted quiera. El Señor está con usted. Cuando usted le pide al Señor, el Señor le escucha. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Aquí David se refería al monte santo porque él entendía claramente que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. ¿Okay? Y allá en el tabernáculo estaba el arca de Jehová y estaba la presencia de Dios. Él dice, desde allá Jehová me respondió. Era la forma que ellos entendían, ¿verdad? Se sabía que Dios obra sobre todas las cosas, pero la presencia de Dios estaba allí. Dice, él me respondió desde su monte santo. En aquellos tiempos no había templo, pero estaba el tabernáculo. El templo lo construiría Salomón más tarde, ¿verdad? En aquellos tiempos de David no hubo templo nunca. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su monte santo. La voz, el clamar implica gritar, hermano. Usted ora con intención, el Señor le escucha. Amén. Usted esté en la circunstancia que esté, el Señor le escucha. El Señor es su escudo. Amén. Y el Señor tiene que ser su gloria. ¿Cómo usted se va a gloriar de algo? Que el Señor hace las cosas. Su gloria es que el Señor está con usted y el Señor hace las cosas en la situación que esté. Podemos tener situaciones bien difíciles, amén. Bien difíciles, cosas bien retantes. Cosas que pensamos, esto no parece tener solución. Somos especialistas, ¿verdad? A veces juzgando las cosas así. Y nos pasa a todos. Pero ¿sabes qué? El Señor le da la salida. Amén. El Señor está con usted. Amén. El Señor está para estar con usted todo el tiempo. Por eso es que dice muchas veces, no podemos estar afanosos. Si no seas conocidas nuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Por allá Juan, el Señor le inspira y le dice que a los que hacen la voluntad de Dios, a los que su corazón no les reprende, o sea, su corazón está limpio delante del Señor, el Espíritu Santo te dice, tú estás andando correctamente. Si estuviste andando mal, el Señor te ha limpiado, te ha reconciliado con Él. Si tu corazón está limpio delante del Señor, tenemos confianza. Dice que cualquier cosa que usted pide, la recibirá de Él. Lo dice categóricamente. O sea, cuando usted está andando con el Señor, haciendo su voluntad, podrá entrar en momentos difíciles como quiera. No necesariamente que se los haya buscado, cosas difíciles, pero el Señor está con usted. ¿Cuánto estuvo con David habiéndoselo buscado David? ¿Cuánto más estará con usted cuando usted podría ser víctima de las acechanzas del diablo y de otros peligros por ahí? Usted sabe que Pablo mencionaba, tú ves cuántos peligros, naufragios, azotes, peligros entre los de mi nación, peligros entre falsos hermanos, decía él. ¿Cuántos decían que eran hermanos en Cristo y no lo eran? Lo habían traicionado. Y de todas esas cosas, el Señor le libró. Amén. Así que personificado todo esto que vemos aquí de David, el Señor nos responde. Y entonces la oración del salmista es esta, ¿verdad? Ya él expresa su paz. Él dice, yo me acosté y dormí. Y desperté
porque Jehová me sustentaba. Eso es literal, lo que pasó esa noche. Esa noche era como para estar en vela y estar completamente hecho una maraña de nervios. Pero dice que él se acostó y se durmió, cuando sabía que la nación casi entera estaba en contra de él. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Él sabía, él confiaba que Dios estaba con él. Por eso es que usted puede dormir tranquilo, ¿verdad? Confiado. Tiene situaciones que está pendiente en oración, que el Señor la ataque y resuelva. Confíe en el Señor, póngala en la mano del Señor, el Señor va a hacer. Amén. Tiene estas situaciones que usted quisiera, ay Señor, yo quiero que tú transformes a fulano, a menganito, y aquí tú salves a este y a este y a aquel allá. Póngalo en la mano del Señor, confíe en el Señor va a hacer. Amén. Tiene unas dificultades, ¿verdad? Algo, situaciones personales y cosas demás, complicaciones, póngala en la mano del Señor, el Señor va a hacer. Amén. Confíe en el Señor va a hacer. Que a veces nos da trabajo el uno quedarse sentado o quedarse en oración esperando que Dios haga, ¿verdad? A veces uno quisiera ayudarle a hacer las cosas. En algunas ocasiones usted, ¿verdad? Según el Señor le instruya, usted hace cosas, pero la solución, el desenlace lo da el Señor. El peligro es nosotros querer hacer lo que solamente el Señor puede hacer. Por eso dice, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo no me levanto la cabeza a mí mismo. Y yo no soy mi escudo, el escudo eres tú. Mi gloria no soy yo, mi gloria eres tú. Mi cabeza la levantas tú. Y el que me responde eres tú. Usted va viendo lo que él va diciendo en esos versos 3 y 4. Yo me acosté y dormí y desperté porque sí. No, dice porque Jehová me sustentaba. ¿Okay? Podría decir humanamente, porque ahora me doy cuenta que los valientes de verdad son los que están conmigo. Y mañana le vamos a caer como a Mime al ejército de Absalón. Él no dijo eso. Eso fue lo que pasó después. Por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por la gloria de Dios. Lo que sucedió es que él pudo dormir porque confió que Jehová era el que le sustentaba. Dice, por eso es que no voy a tener miedo a 10 millares de gente. Era mucho pueblo que andaba allí en contra de él. A esa gente que pusieron un sitio contra mí. Eso era lo que había pasado. Físicamente eso era lo que había pasado. Esa gente habían venido, se habían apoderado de la ciudad, se apoderaron de la ciudad, se apoderaron del palacio, se apoderaron de todo aquello. Hicieron un desastre allí esa gente. Deshonraron allí, deshonraron a las otras mujeres que estaban ahí. Una cosa pero terrible que hizo ese varón Absalón, como parecía que un hijo del diablo total. Y al otro día pagó con su vida todas estas cosas. David no quería que fuera así. Trató de interceder diciendo, no le hagan nada al muchacho. Pero el plan del Señor era otro. Y el muchacho pagó con su vida lo que hizo. Esa fue la justicia de Dios. Pero Dios libró a Israel completo de ese revolú que estaba pasando, ese golpe de estado, esa revolución, esa guerra civil que se formó esa misma noche. ¿Ok? Porque la voluntad de Dios era la que iba a prevalecer. David se pudo acostar tranquilo, durmió y despertó porque Jehová estaba con él. Para que no le tuviera miedo a los 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. ¿Usted se acuerda a Giesi y a Eliseo? Cuando vieron todos aquellos ejércitos de Siria contra Eliseo. Y Giesi dijo, ¿ahora qué vamos a hacer? Si tú eres un viejo, yo soy un muchacho, no sirve para nada. Nosotros batallar con toda esa gente que está ahí, eso es lo que quería decir. Y él dijo, abre los ojos a este varón para que vea. Y vio todo el ejército de Dios, los ángeles que estaban allí. Como que dice, aquí no va a pasar nada, quédate tranquilo, hay que confiar en el Señor. Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, Jesse. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Pues el Señor es el que va a pelear por nosotros. Aleluya. Tú no te ocupes de ello. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios y las cosas se pongan difíciles, usted confía más en el Señor. Amén. Que el Señor va a hacer las cosas. Amén. Ese es el contexto de lo que estamos viendo aquí, este Salmo 3. Amén. Aleluya. Pero es más todavía, porque a pesar de que David se había buscado esta situación, en el caso suyo, si usted no se la ha buscado, más todavía está el Señor. Podemos decir, el Señor está siempre con nosotros. La oración de David. Levántate, Jehová, y sálvame. Dios mío. Esta noción de levantarse, no es que el Señor está durmiendo, es que como que dice, el Señor está en su trono.
Ellos lo figuraban de esa forma, ¿verdad? El Señor está en su trono. Le estoy pidiendo que por favor Él se levante de su trono y batalle la batalla por mí. Figurativamente eso es lo que Él veía en su mente y lo que estaba pidiendo al Señor. Señor, por favor, ¿sabes? Yo sé que tú estás en tu trono y todas las cosas suceden porque tú quieres. Pero tú te puedes levantar de ese trono y salvarme. Dios mío, sálvame. ¿Okay? Dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. O sea, obviamente, esta oración, este salmo, Él lo escribe después que pasa todo. Él no lo escribe en el momento que está pasando, cruzando el río Jordán descalzo. Y la gente detrás de él y todo el mundo llorando. Usted ve eso, bien triste. Se lee esa historia. Él era después, segundo Samuel, capítulo 15 al 18. Porque él oró al Señor. De hecho, había unos allí, que había uno que le estaba tirando piedra al cruzar el río. Le tiraba tierra y le echaba maldición y todas esas cosas. Y vinieron uno de los primos y dijeron, mira Señor, ¿quién es este pejo que está gritando insultos contra el ungido de Jehová? Dame chance que cruce el río y le corte la cabeza. Ese era uno de los primos, de los hermanos de Joab. Y él le dijo, pero ¿qué tengo yo contra ustedes, hijos de Sarbia? Sarbia era la tía. Si él está hablando de esas cosas que Jehová se lo permitió y los mandó para que me echara maldiciones. Como que dice, yo no soy inocente de estas cosas que están pasando. Sí. ¿Okay? Pero eso era porque David se lo había buscado. Imagínense cuando usted está haciendo la voluntad de Dios y le van a venir calamidades y situaciones difíciles, en ellas, confiando en el Señor le va a dar la victoria también. Amén. Gloria a Dios. Así que levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. O sea, un galletazo a todo el mundo. Si fuéramos a escribir esto en isabelino, es lo que está bien. Quebrantaste los dientes de los perversos. O sea, cuando a alguien le meten un palo bien duro en la boca, que se le parten todos los dientes. O sea, como que dice, los acabaste por completo. Son figuras ilustrativas de las cosas que suceden en las batallas. Cuando le metían un cantazo a uno, o cuando le metían un puño en la boca, un palo en la boca, le rompían los dientes, como dice, que no había que pelear más nada. Dice, porque todos ellos tú los quebrantaste, Señor. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? El quebranto en la batalla. Les heriste a mis enemigos en la mejilla y a los dientes de los perversos quebrantaste. Porque yo te pedí que me salvaras, Dios mío. Y ahí ilustra el amor que Dios tiene con nosotros. Amén. Grandes cosas hace Dios con su pueblo, ¿eh? Él llega hasta ese extremo de quebrantar a los demás también. No es que usted lo quiera, pero el Señor defiende lo suyo y honra lo suyo y lo hace para la gloria de Él también. Pero las personas piensan que irse en contra del Señor, que eso es como si cual cosa. Que deshonrarle y maldecir al Señor, que eso es como si cual cosa, porque Él es tan bueno que Él se hace el de la vista larga. Él no se hace de la vista larga. Todo pecado tiene que ser redimido. Y todo pecado tiene que ser castigado. Sí. Lo que sucede es que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dice, pero nunca dará, ¿verdad? Exacto, por inocente al culpable. Persigue la maldad de los hijos, de los padres de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Como quien dice, sí. Podrán pensar algunos que el Señor se olvidó, pero el Señor pasa factura. Aquí en esa noche, al otro día por la mañana, durante el día le pasaron factura a Salón y todos los que estaban con él. No porque David fuera intachable, sino porque David, dentro de su error, confió en el Señor. Y el Señor lo redimió otra vez. Usted recuerda que cuando él pecó con Betsabé, el Señor le redimió su pecado. Pero aquí lo redimió otra vez. Y el Señor anda redimiendo nuestro pecado todos los días porque vamos a pecar contra el Señor. Aún cosas en donde ni sabemos. Pero el Señor en su gracia, cuando usted es de Cristo, Él le redime y Él le perdona su pecado. Amén. Él es el que le mantiene santo y puro, aun cuando sus acciones de nuestros errores podrían ir hacia el lado contrario. Porque Él es bueno. Fíjese que no estamos diciendo que es que Él se asocia con nosotros para reírnos la gracia. Estoy tratando de hablar en isabelino y guadillano. Sino que Él se asocia con nosotros para corregirnos y para Él llevarse la gloria. Amén. Eso es lo que sucedió esa noche y durante la madrugada de ese día que estaba huyendo David con su gente cruzando el río. ¿Ok? Por eso dice en el 8, la salvación es de Jehová. El único que da la salida es Jehová.
Hay tantas cosas que dicen ese verso. La salvación es de Jehová. El único que me pudo librar de esta situación fue Jehová. Pero nosotros vamos más allá. El único que nos puede librar de la situación severa, grave, ¿sabe cuál es, verdad? Que nosotros en pecado, sin Cristo, estamos perdidos. El único que nos puede salvar para la eternidad es Jehová, que envió a su Hijo para que se encarnara y diera su vida por nosotros. Amén. Él es la salvación. De hecho, ese es el nombre de Jesús. Esa primera parte del verso 8, transliterado, es el nombre de Jehová. Jehová salva, es el nombre de Jesús. Jehová salva, Yeshua. Jehová salva. Él es el único que salva, Él es el único que hace las cosas bien. Por eso es el único que se merece la gloria. Y es al que nosotros servimos, amén. Amén. El Cristo vivo que nosotros servimos, amén. Aleluya. Es el Dios mismo encarnado. Y por eso dice, la salvación es de Jehová, le está dando la gloria al Señor. Y sobre tu pueblo sea tu bendición. Y el Señor lo hizo así. El Señor literalmente escuchó la oración. Y al otro día se libró esa batalla. Vaya a 2 Samuel 15 para que usted pueda ver lo que estoy diciendo. Creo que ya estamos casi en el verso, capítulo 17, por ahí estaríamos. Sí. Entonces, verso 26. Acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galaadita, de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, porque no tenían, había salido sin comida y sin nada. Grano tostado, habas, lentejas, le trajeron un supermercado a David y al ejército. Miel, manteca, ovejos, quesos de vaca, todo para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. El capítulo 18 es cuando todas estas cosas se reúne, se reorganiza el gobierno, el ejército. El rey entonces pasa revista sobre el pueblo, los organiza, todos esos versos. Entonces, el rey mandó a Joab en el verso 5, a Abisai y a Itai, que eran sus primos, le dijo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. O sea, ya él confiaba que Dios le iba a dar la victoria. O sea, como dice, nosotros vamos a ser vencedores. Cuando Absalón caiga vencido, trátenlo bien por amor a mí. Salió el pueblo al campo contra Israel y se libró batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Se hizo aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Dice, y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día, o sea, los que cayeron en boquete y murieron, ¿verdad? Que los que destruyó la espada. Y usted conoce el resto de la cosa con Absalón. Absalón salió corriendo en un mulo, y como él tenía el pelo bien largo, se le quedó enredado el pelo, parece que en un sitio que estaba de bosque, o sea, que en una rama, se le quedó enredado, se quedó enganchado allí en la rama, y Joab, desobedeciendo a David, lo mandó a matar. Y mandó a los jóvenes que le tiraran con flecha y lo mataron. ¿Ok? Dice que tomó 3 flechas y las clavó en el corazón. Y vinieron unos 10 jóvenes escuderos de Jehová, rodearon a Absalón, verso 15, y acabaron de matarle. O sea, no le salió bien a Absalón. David no lo quería así. Por eso que digo, Dios no necesariamente hace las cosas exactamente como uno las quiere. Porque hay un plan de Dios también. Hay un plan de Dios que tenía con Absalón. Y lamentablemente, ¿verdad? Humanamente hablando, el desenlace para Absalón no fue bien. Pero lo que cuenta aquí es que el Señor se glorificó aquel día, honrando a su siervo David, aún siendo David imperfecto. Y lo mismo hace con nosotros. Si usted viene a ver, usted es imperfecto también. Pero el Señor escucha su oración, escucha la oración de su pueblo, para librarnos en todas las cosas, para estar con nosotros y darnos la victoria. ¿Sabe por qué? Para la misma razón que estábamos diciendo en esta mañana en la escuela bíblica. Para que la gente conozca que el verdadero Dios es el que hace las cosas. Pues aquí es lo mismo. Que se lleva la gloria en nuestra vida es el Señor. Para que cuando le vean a usted, le den la gloria a Dios. Importante. Ahí es que la verdadera gloria es el Señor. No que digan, ay, qué tremendo es este, qué tremendo es este. No.
La gloria es del Señor. Si no hubiera sido por el Señor, no seríamos más nunca, nosotros somos ahora mismo. Amén. Y el Señor es el que hace en nosotros estas cosas grandes. Amén. Así que la salvación es de Jehová y sobre tu pueblo sea tu bendición. Bendito sea el Señor. Así que confiando en el Señor, hermano, sea la situación que sea, el Señor va a estar con usted todo el tiempo. Bendito sea Él. Oramos. Padre Santo, Señor, tú eres bueno y nos has dado tu bendición gigante. Primeramente en que nos has salvado de toda maldición, nos salvaste de la condenación eterna. Nos redimiste comprando, Señor, y pagando nuestro pecado con la sangre de tu Hijo Cristo. Gracias, Padre, por habernos redimido de la angustia y de la vergüenza y de la condenación. Y porque pusiste nuestros nombres en el libro de la vida. Nada de ello lo merecíamos, pero tú lo hiciste porque tú eres bueno. Y tú lo hiciste para darte la gloria de estas cosas. Así mismo, Señor, como vemos en tu palabra, Padre, evidenciar no solamente en esta porción, Salmo 3, que hemos leído a través de toda tu palabra, vemos claramente también, Señor, que tú estás con aquellos que tú redimiste, Padre, para estar con ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y a través de toda la palabra vemos, Señor, que toda la bendición está en confiar en ti. Confiar en ti. Poner nuestro camino en tus manos. Que nuestro camino sea tu camino y tu camino sea nuestro camino. Y aún, Padre Santo, cuando estuviéramos, Señor, titubeando o flaqueando en el camino, tú estás con nosotros. Y nos levantas, nos fortaleces para que sigamos adelante en la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, a hacerlo así. Como dice tu palabra, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, no echó para atrás, Señor, no retrocedió, no reparó, Señor, porque sabía que esa era la voluntad tuya y que iba a ser de bendición. Que hagamos ya lo mismo nosotros, haciendo tu voluntad, Señor, honrándote, fortalecidos en el camino todo el día, Señor, de día a día. Ayúdanos a hacerlo así, Padre, dándote la gloria. Bendícenos ahora, Señor, y que podamos tener un día bendecido el resto de este día también, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor.